el ecumenismo y los principales representantes. ¿Amén? Amén. Queridos hermanos, esto vamos a analizarlo también con la palabra del Señor. También vamos a ir viendo. Bueno, los comienzos del ecumenismo. Fue en los comienzos del siglo XVIII cuando ciertos espíritus... esto es algo que hablan los católicos, ¿amén? Los católicos dicen, el Vaticano dice, según ellos, dice, fue en los comienzos del siglo XVIII cuando ciertos espíritus, miren, llenos de buenas intenciones y guiados por el Espíritu del Señor, dicen, reaccionan contra la secuela de violencia y de terror que se desató en Occidente por motivos religiosos. Las sociedades europeas se dividieron y de estas divisiones nacieron enfrentamientos de represión y de muerte que dieron origen a las guerras de religión. Las iglesias cristianas, que debían dar testimonio de unidad, se encuentran profundamente divididas y llenas de odio, provocando el vandalismo y se hizo recorrer sangre cristiana a raudales. Es lo que hablan los católicos. Miren la narrativa de Satanás. Dicen, y es verdad, ha habido la guerra por la religión, es más, sigue habiendo, ¿no? Pero miren ellos su construcción, su narrativa, ¿no? Como ellos tienen poder, el Vaticano tiene poder, construye su verdad. ¿Cuántos me entienden eso? O sea, las personas que tienen poder construyen su mentira, la hacen creer como si fuera verdad. Y eso es bien importante analizar hasta de un punto de vista sociológico, ¿no? Pero, mira lo que dicen. Las iglesias cristianas debían dar testimonio de unidad. ¿Cuáles son las iglesias cristianas? Las iglesias cristianas, a ver, son primeramente, vámonos a Mateo 16, 18, hasta el cansancio lo voy a leer ese versículo, amén. Un día voy a decir, pastor, ya sé de memoria, tanto me hacen repetir, pero tanto repetir se les va a quedar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mí, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Sobre quién está fundamentado la iglesia? Sobre la roca que es Jesucristo. La roca viene del griego Petra. ¿Amén? Y Pedro significa piedrecita. Pero la cabeza, lo que está fundamentado es la roca, es Jesucristo. Amén. Y ahora les voy a hacer otra vez subrayar hasta alcanzar estos versículos. Primera Juan 4:1, del 1 al 2. ¿Ya? Del 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El 3. Y todo espíritu que no, ahí hay un no muy importante, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El ecumenismo quiere unidad, pero sin Dios, sin Jesucristo. Amén. ¿Cómo es, hermanos? ¿Me están escuchando? Amén. ¿Están escuchando? Amén, hermanos. El espíritu del anticristo quiere unidad de las iglesias, pero sin Jesús. Por eso la narrativa, la construcción del Vaticano es que nosotros dice que tenemos que mostrar unidad. ¿Unidad en qué? Las iglesias cristianas deben dar testimonio de unidad. Se encuentran profundamente divididas y llenas de odio, ¿no? O sea, para los pastores que predicamos la verdad, para los pastores que decimos estos versículos, el Vaticano nos dice que somos odiadores y discriminadores. Son dos puntos importantes.
Amén. Según la narrativa de ellos, según la construcción de ellos, nosotros somos odiadores y violentos. Amén. Eso es importante. Es por eso que la ley 1161, la ley de libertad religiosa en Bolivia, toma en cuenta demasiado la 045, la ley de la discriminación, ley en contra de toda discriminación y racismo. O sea, si yo predico que el único camino es Jesucristo, estaría discriminando, dice, a los demás y estaría sembrando odio, dice. Miren la narrativa de Satanás, hermanos. Amén. Entonces, dice, las iglesias cristianas debían dar testimonio de unidad. Se encuentran profundamente divididas y llenas de odio, provocando el vandalismo que hizo correr sangre cristiana a raudales, dice, ¿no? Ellos dicen eso. Emiliano Tiburcio Moreno, mirando el ecumenismo 40 años después del Concilio del Vaticano 11, ante tanto dolor y tanta barbarie de la sangre derramada, se hace urgente buscar una solución, dice, ¿no? Había guerras, dice, ¿no? Estamos hablando de los comienzos del ecumenismo. ¿Cómo ha comenzado el ecumenismo? El ecumenismo, ¿en qué siglo empieza, hermanos? Siglo XVIII. Estamos hablando de 1700 para adelante. Cuando digo 18, no estoy diciendo 1800, ¿no? Estoy diciendo 1700. ¿No? Ese es el siglo XVIII. Siglo XIX, ¿cuál era? ¿De 1800? ¿No? Entonces, hermanos, empieza en el siglo XVIII, aprovechándose de las guerras religiosas sobre todo. Dice, no, necesitamos unidad, dice, ¿no? Entonces, ante esta situación, con una primera respuesta a la solución del problema, se plantea el método de la concordia. ¿Qué se plantea? El método de la concordia. Y ahora escúcheme bien, hermano. La revelación, dice en el método de la concordia, y que después va a dar origen a lo que es la conversación entre religiones, y les vuelvo a repetir hasta el cansancio. La revelación, a ver, vámonos a Apocalipsis 1:1. La revelación ¿de quién es? De Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Quién es la revelación? ¿Quién da esa revelación? Jesucristo. La revelación no está en ti, está en Dios. Si digo que la revelación está en ti, es una teología antropocéntrica, y lo vamos a llamar por su nombre. Es una filosofía antropocéntrica que busca disfrazarse como teología. El método de la concordia es: tú tienes parte de verdad, tú tienes parte de verdad, tú tienes parte de la revelación, y todos vamos a hablar entre nosotros para llevar un punto en común. Amén. Peligroso. ¿De qué parlante el piano? ¿De qué color es el negro? ¿No ve? ¿Tú estarías de acuerdo que nos ponemos todos de acuerdo aquí en el salón y decimos, ya, vamos a decidir que esto va a dejar de ser negro y va a ser blanco? ¿La realidad cambiará? No, ¿no ve? Entonces el método ecuménico de la concordia justamente es eso: desligar, que todos busquemos un acuerdo, algo concordante. ¿Para qué? Para confundir, para en el fondo destruir la palabra del Señor. Les invito, hermanos, hoy día voy a pasarlo eso al grupo de WhatsApp, la deconstrucción del cristianismo. Es un estudio bien bonito. Amén. Se llama la deconstrucción del cristianismo. Y ahí veremos cómo Satanás quiere deconstruir el cristianismo. Continuamos. El método de la concordia nace en 1691 a partir del intercambio epistolar entre católicos y luteranos alemanes. O sea, empiezan a ¿qué? A partir de 1691 empezamos a buscar una concordia, una conversación entre católicos y luteranos alemanes en 1691. Amén. Así nace el
son los comienzos del ecumenismo. Conversación entre luteranos y católicos. ¿Cuándo ha sido la reforma protestante? 1500, ¿no? Mire, ¿cuánto había durado esto? 1691, un par de años más, 120 años, 130 años, han empezado a conversar. Cuando Lutero decía, son las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas, hermanos? ¿Han estudiado a Lutero? A ver, ¿cuáles son las solas? Pastor, ¿me puede ayudar? Solamente la Escritura. Después, ¿qué más? Solo Jesucristo, solo la Escritura. Eso plantea, eso es la base de las 95 tesis de Lutero. Amén. Entonces me explico un poquito. Antes de Lutero, ¿quiénes solamente leían la Biblia? Solamente los curas. No podíamos leer nosotros, hermanos. En latín. Era y en latín todavía. No, si alguien quiere también, así, pastor, yo tengo una pregunta, no quiero que sea monólogo. Puede intervenir, pastor, interesante. Pero ¿cómo era antes? Los curas solamente leían la Biblia, ¿no? Y estaba en latín. ¿Qué más pasaba? Estaban vendiendo perdones de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué? Las ventas de las indulgencias. O ellos decían, ¿quieres que Dios te perdone? Bueno, ¿cuánto pones? ¿Cuánto de dinero das? Pues tenías que dar dinero a la Iglesia Católica. Lo mismo que hacen estas iglesias igual de la prosperidad, el mismo método, ¿amén? Entonces, Lutero se levanta. Lutero, que era católico, alemán, ¿qué dice? No, ¿por qué si solamente los curas van a leer la Biblia? También tenemos que leer nosotros, ¿eh? Y Lutero, ¿cómo empieza este movimiento? Escúchame, hermanos. Volviendo a estudiar la Biblia en el griego y el hebreo. Amén. O sea, Lutero sabía bien el griego y el hebreo. Y les dice, voy a invitarles a un debate, a cualquiera de ustedes, les dice a los católicos, que me demuestren que es bíblico, la venta de indulgencias. Amén. Que es bíblico que solamente la Iglesia Católica solamente puede dar salvación. Y ahí nace como el resumen de estas 95 tesis, es las solas. Sola la Escritura. ¿Qué más es? Solo Jesucristo. Amén. Y las 5 solas. A ver, búsquenlo alguien en el internet, las 5 solas. A ver, ahí ayúdenme. Yo tengo aquí también celular. Solar. Las 5 solas de Lutero, para que entendamos eso, ¿no? Tenemos que saber eso, hermanos. Historia de la iglesia, tenemos que saber. Amén. Las 5 solas, ¿qué dice? Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios y la gloria. A ver, solo Cristo, solamente Cristo salva, dice Lutero. Después, ¿qué más? La Escritura. Solamente la Escritura. Nada más, la Escritura. Después, ¿qué más? Solo la fe. Solamente la fe. Pero la fe en Jesucristo, por supuesto, ¿no? La siguiente sola. Gracias. Solamente la gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo. Viene de gratis. Y después, ¿qué más dice? Solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Amén. Muy importante. Lutero más bien quería decir, no, yo no voy a hacer, sale de la Iglesia Católica. Pero miren, hermanos, si alguien me lanza el dato, ¿en qué año ha sido la reforma protestante? Para hacer el cálculo adecuado. 1540, ¿no? Pero en 1540 Lutero dice, vamos las 5 solas ahora. Pero se separa, ahí los protestantes están, ¿no? Lutero, Zwinglio, Calvino. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo había durado más o menos esta
este movimiento protestante, porque ya estaban traicionando el movimiento protestante muchos luteranos. Miren, en 1691 ya empiezan a hablar otra vez católicos y luteranos. O sea, me debo entender la idea, hermanos, ¿amén? Muy importante. Muy importante. ¿Qué fecha ha sido la Contrarreforma? A ver, búsquenlo en internet. De los jesuitas. Porque Lutero va y saca la reforma, ¿amén? Pero hay otra Contrarreforma, o sea, ir en contra los protestantes, y sale de la misma Iglesia Católica. O sea, es una arma para destruir a la Iglesia, el ecumenismo. Este método de la concordia es una arma. Amén. La Contrarreforma, ¿en qué año ha sido? 1545, ¿no? A ver, ¿alguien se me puede dar la Contrarreforma? ¿De qué se trataba? Una definición básica. Dice, fue un concilio general de la Iglesia. Ya, fue un concilio general de la Iglesia, pero ¿qué más dice? La respuesta de la Iglesia Católica a la reforma del protestante. ¿No ve? ¿Y por quién estaba liderado ahora esta Contrarreforma? Por la Iglesia Católica, pero había alguien en especial. Felipe II. Ya, pero ¿qué tiene que ver la Contrarreforma con los jesuitas? A eso quiero llegar. Amén. Eso tenemos que saber, hermanos. Martín Lutero. Claro, o sea, Lutero dice va en contra de la reforma, pero hay otra Contrarreforma. Y hermanos, la Iglesia Católica hace una Contrarreforma, va en contra del movimiento del protestante, y ahí participan activamente los jesuitas. Por el Papa Pablo III, dice. Claro. O sea, ¿a qué quiero llegar? Vamos a estudiar la Contrarreforma. Amén. Pero miren, hermanos, una forma de recatolizarnos es el ecumenismo, de volver a la ramera, hermano. Amén. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes. El Papa no es representante de Dios. El Papa no es intermediario entre Dios y los hombres. ¿Qué dicen las Escrituras? 1 Timoteo 2:5. Por eso digo, sola la Escritura, dicen, Interesante lo que era Lutero, aunque no son muchas cosas de acuerdo con Lutero. Pero otro día vamos a hablar de eso, hermanos, amén. Pero en 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay único intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otro intermediario. ¿Pero qué quiere el ecumenismo? Que el intermediario entre Dios y los hombres sea el Papa, hermano. Amén. Y eso lo van a ir viendo también aquí dice, miren, en 1 Timoteo 2:5 dice claramente las Escrituras: no hay otro intermediario. El pastor no puede ser intermediario. Yo no soy intermediario. Yo no he pagado en la cruz del Calvario. Nadie aquí ha pagado en la cruz del Calvario. Todos somos pecadores. Pero un hombre santo, un hombre puro, su nombre es Jesucristo. Él ha pagado en la cruz del Calvario tus pecados, hermano, y no hay otro. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Porque hay un solo Dios y un solo. Ahí está, clarito. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué quiere la ramera? ¿Qué quiere el Vaticano? Que el intermediario entre Dios y los hombres sea el Papa. Amén. En otras palabras, el falso profeta, que va a ser muy posiblemente el Papa actual o el siguiente, él va a querer ser intermediario entre Dios y los hombres. Y esto está profetizado en Apocalipsis 13:11. Amén. Anotarse, hermanos, anotarse esas partes.
que es la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué apariencia tenía este falso profeta? Porque él es el falso profeta. ¿Qué apariencia tenía? Como cordero. O sea, se hacía pasar, o sea, como un cordero, alguien manso. Pero era un dragón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mucho cuidado con el falso profeta. Por eso, hermanos, mi posición es ir en contra de la 1161, porque justamente quieren que la cabeza sea el Papa. Pero nosotros decimos solamente hay una sola cabeza, que es Jesucristo. Dale un fuerte aplauso por la palabra del Señor. Amén. Porque si no fuera por la palabra del Señor ahora. Entonces, el método de la concordia. Por parte católica, la representación la lleva Bossuet, obispo de Meaux. O sea, él es el que lleva la representación, Bossuet, obispo de Meaux. Y por parte de la luterana, Molanus, abad, luterano de Locu. ¿Por qué hablo nombre y apellido? Porque son hijos del diablo, los dos. Que será sustituido posteriormente por Levins, de confesión luterana también, pero relacionado con muchos católicos. Levins. Estos autores tenemos que estudiar, hermano. Esos son los inicios del ecumenismo, la conversación entre los luteranos y los católicos. La razón de este método está que Bossuet, convencido de la esterilidad de otros métodos, como el de la controversia, intenta explorar nuevos caminos que lleven a la unidad. A nosotros nos siguen tildando de controversiales. Por eso cuando hablan del pastor Nelson, te van a decir, ah no, es conflictivo el pastor. Controversial es, lleva odio, dice, así te van a decir. Amén. Porque ese rótulo nos dan. Amén. Pero nosotros somos defensores de la palabra. Es un mandamiento que no se enseñen falsas doctrinas en la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 1:3. Ahí claramente dice la palabra, hermano, que no se debe, es un mandamiento que nosotros no permitamos que se enseñen falsas doctrinas en la iglesia. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, amén, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Inspirado, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te mando que no enseñen falsas doctrinas. Amén. Amén. Entonces muchos hermanos te van a decir, es que el pastor juzga. No, no juzgo, discierno. ¿Me han entendido? Es un tiempo de discernir. ¿Y qué dicen las Escrituras? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no enseñen falsas doctrinas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús por su palabra, hermano. Amén. Amén. Si es para el Señor, más fuerte, hermano. Amén. Entonces dice, nosotros vamos a tildarles como hace Satanás. A los que hablan la verdad les vamos a decir controversiales. Miren la sutileza del diablo. A los que hablan la verdad les vamos a poner el título de controversiales, de llevadores de odio, de discriminadores. Pero los falsos les vamos a decir ¿qué? Conciliadores. ¿De qué les vamos a decir? Los que llevan la unidad, el amor, la paz. Entonces el Papa Francisco ama del amor. Amén. Mucho cuidado, porque esos son como rótulos, como títulos nada más. Amén. Si vos al veneno le pones una etiqueta buena, ¿cómo es? Es más peligroso, ¿no? No. Amén. Si le pongo, digamos, otro nombre, pongo Coca-Cola, le pongo al veneno.
¿qué pasa? Lo toman rápido. ¿No ve? Pero si le pongo veneno, y es veneno. Entonces, el ecumenismo es así. Al que defiende la verdad, controversial, llevador de odio, pero al satanista le demanda unidad, el amor, dice, ¿no? Entonces, justamente así es como empieza a nacer el ecumenismo. Este nuevo método abrió nuevas e importantes esperanzas, convencidos los autores de que el movimiento originado debía estar fundamentado en el respeto recíproco mutuo. Ahí es donde nace el concepto de lo interreligioso y lo intercultural. Lo intercultural nace de ahí. Hasta en la Constitución Política del Estado actual hay lo intercultural. Bueno, hermanos, y es así. La finalidad de todo esto, Bossuet y Levins dicen, se busca una iglesia universal. Aquí está. ¿Qué es lo que buscan? Una iglesia universal. Qué tremendo, hermano. Y estos son los inicios, aquí tenemos los inicios del ecumenismo. Y ahí están con autores para que tú te fundamentes más, para que hables con propiedad. Aquí hablamos de Karl Barth y de otros teólogos ecuménicos. Bueno, el ecumenismo espiritual. La dimensión espiritual del ecumenismo tiene un despertar bastante temprano en la Iglesia Católica. León XIII instituye la novena de Pentecostés. O sea, ellos dicen, vamos a hacer un nuevo Pentecostés. Se va a llamar ecumenismo. Dicen, no, lo llaman ellos un nuevo Pentecostés. Y lo instituye León XIII para acelerar la obra de la reconciliación de los hermanos separados. Dice, a nosotros nos llaman hermanos separados católicos. Porque ellos dicen, no, es que como Lutero salió de la Iglesia Católica, y a nosotros nos llaman protestantes, nos llaman. Entonces ellos han nacido en la Iglesia Católica, entonces son hermanos separados, dice. Pero al católico hay que hacerle recordar que yo no he salido de la Iglesia Católica. El nacimiento de la Iglesia es en Hechos 2. Más antes que a la Iglesia Católica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Nos llaman hermanos. Son hermanos separados, dicen. Nosotros no somos hermanos separados. Nosotros no tenemos nada que ver con el falso profeta, hermano. Amén. Nosotros somos la iglesia de Jesús. La iglesia que ha pagado Él en la cruz del Calvario. La iglesia que nos vamos en el arrebatamiento. Somos esa iglesia santa y pura. Nos estamos preparando para recibir al novio. Por eso te digo, levántate, hermano, limpia tus ropas. Y hermano, levántate en santidad, en unción, para recibir a nuestro Señor Jesús, porque estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Eso es importante. Entonces, ya se dan asambleas ecuménicas de varias iglesias, varios movimientos ecuménicos empiezan a salir en 1966. Y aquí está más, las iglesias presbiterianas participan. Y aquí está todo, hermano, la mayoría. Hay mucho por estudiar. Encíclicas de la Iglesia Católica, aquí está. Amén. Entonces, la ramera espiritual la estamos revelando. Es el Vaticano. Amén. Apocalipsis 17, versículo último, lo vamos a ver. Y vamos a demostrar que es una ciudad, que es Roma. ¿Por qué tanta bronca a la Iglesia Católica? ¿Yo? ¿Por qué tanta bronca a la Iglesia Católica? No tengo bronca, yo. Me da pena más bien. ¿Por qué tanta bronca? Általo así. 17 último, 17, 18.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está. Es una ciudad la ramera. Capítulo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que es Roma. Es Roma, que reina sobre ¿qué? Los reyes de la tierra. Ellos son, es una ciudad. Amén. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia Católica? Si nosotros supongamos, no nosotros, vamos a poner con otras personas, con otros pastores ejemplo. Estos pastores que dicen, el único camino es la verdad y la vida, ¿no? El hinduista no se hace problema, adora a todos los dioses que quiera. Aquí sería el problema tanto los musulmanes que adoran solamente a Alá. Pero aquí hay otros hinduistas y todos ellos tienen que conversar. Pero en el caso, hermanos, escúchame, en el caso que los cristianos digamos, el único camino, entonces no es Jesucristo, vamos a conversar cuál es el camino. ¿Estaremos perdiendo nuestra identidad como cristianos? ¿Sí o no? Si aquí, hermanos, en el púlpito se les dice hay hartos caminos, no simplemente. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos perdiendo? La identidad. Entonces, uno pierde la identidad. El que adora a la Pachamama igual tiene que conversar. Entonces, de cada religión pierden identidad para construir otra identidad. ¿Me van a entender? Muy peligroso. Y es lo que busca el Vaticano. La pérdida de la propia identidad. Miren lo que dicen los católicos. No se trata de la pérdida de la propia identidad, dicen los católicos, ni tampoco de la anulación del otro, sino que se trata del acercamiento mutuo para enriquecernos todos dentro de la diversidad. Nos vamos a enriquecer todos dentro de la diversidad. Vamos a conversar. ¿Qué vamos a conversar entre nosotros? ¿Que hay hartos caminos? ¿Qué vamos a conversar? Hermanos, acuérdense de la torre de Babel, que construían entre ellos esa torre, y seremos igual a Dios, seremos como el Altísimo, y construían, ¿no ven? Eso es el simbolismo de la masonería. ¿Qué significa masón? Albañil, ¿no ven? Y ellos construyen, ¿no ven? Ladrillos. ¿Sabías que los ladrillos de las pirámides de Egipto tenían el ángulo del 666? Hay algo tremendo, hermano, que tenemos que entender. Que así como ellos están construyendo la torre de Babel, que así como se ha construido, y querían hacer una sola religión, una sola lengua había, dice, ¿no ven? Está hablando del nuevo orden. ¿Y quién era el anticristo? Nimrod. Y el Señor dice, están juntos, pero hay que dispersarlos. ¿Quién funda esa religión satanista? Nimrod. Y la Iglesia Católica, ¿qué quiere? Traer esa nueva Babilonia, y lo está haciendo, hermanos. Amén. Miren lo que dice el Vaticano. La oración de Jesús narrada por Juan 17, dice. Vámonos a Juan 17. En esto se basan los ecuménicos. Juan 17. Miren lo que dicen estos blasfemos hijos del diablo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti. El 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran, me lo diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. ¿Qué es lo que dicen los ecuménicos? Así como son unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen, así nosotros tenemos que estar en unidades. Eso es el lema de ellos. No les importa blasfemar en contra del Espíritu Santo. No les importa, hermano, hablar y poner como ejemplo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí lo que les importa es formar la ramera. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Interesante, como les dije, porque ahora han visto en el comentario que nos ha lanzado la hermana Rosemary, que les dije que el Vaticano, ¿qué dice el ecumenismo? Los que hablamos la verdad nos van a tildar de odiadores. ¿No ven? Les dije, ¿no ven? Y justo me han dicho ahorita eso, que soy odiador y violento y que odio al Vaticano, ¿no? Y ese es el título que nos dan, hermano. Amén. Al querer Dios reunir a todos sus hijos, quiere que su unión sea un reflejo del mismísimo misterio de Dios. Entrar en el movimiento macroecuménico es entrar en un movimiento de unión de toda la humanidad. Es un zambullirse en el amor de Dios abierto a toda la humanidad. Eso es lo que dicen los ecuménicos. Miren lo que dice el Monseñor José Antonio Infantes. Dice en su reflexión sobre el ecumenismo, declara, este Monseñor dice: hay también un nuevo concepto de ecumenismo en profundidad. El ecumenismo va a significar de aquí en adelante una actitud constante y abierta de no cerrarse con un círculo y de no excluir a nadie del mismo, con lo cual opta por el concepto de la verdadera iglesia. O sea, nos dicen que tenemos mente cerrada. Este obispo, este Monseñor José Antonio Infantes. El Monseñor José Antonio Infantes en Florida fue obispo de la diócesis Canarias desde diciembre de 1967 a 1978. Hermano, hay mucha información en el cuadernillo que hay que hablar, pero ¿a qué quiero llegar? ¿Dónde nace el ecumenismo? ¿En qué siglo? ¿Cuál ha sido la primera conversación? 1690. ¿No ve? ¿Quiénes han tenido ese acercamiento con el método de la concordia? Un luterano, y les he dado los nombres, hermano. A veces es difícil, es frágil, ¿no? La memoria. Pero aquí está en el cuadernillo, hermano, y es muchas cosas por aprender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿hay alguna pregunta, aporte? Estamos ahí. Ahora vamos a pasar a ocultismo y ecumenismo. Amén, tenemos tiempo todavía, ¿no? Los que quieran profundizar, ahí está en el cuadernillo. Los que quieran anotar, sí se anotan. Pastor, ¿por qué usted dice que el ecumenismo es satanismo? Les voy a demostrar, hermanos. Les voy a demostrar.
desnudar a la ramera y vamos a profundizar en el ocultismo un poco más. Queridos hermanos, la palabra es clara y les voy a hacer hasta repetir más, pero es bien importante. La palabra es como nuestra brújula. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? Espíritu de Anticristo. Amén. ¿Qué será paganismo? A ver, ¿qué será pagano? Adorar A otros dioses, ¿no? El paganismo es una parte del satanismo donde empiezan a mezclar, cada uno empieza a mezclar su religión y a construir su propia religión a su conveniencia. El único requisito: no tienes que ser monoteísta, no tienes que creer en un solo Dios, pero tú puedes mezclar con lo que tú quieras. Una de esas religiones satánicas que es satanista y pagana es la Wicca. ¿Alguna vez han escuchado Wicca? ¿Qué son las Wicca? ¿No es Wicca? No, Wicca, con C, con doble C. Wicca. La Ouija es un método de conectarse con espíritus diabólicos. Ha sido ideado por las brujas Fox, en donde ellas dicen justamente cuando uno practica la Ouija, abre ¿qué? Puertas y vienen demonios de otros universos, dicen ellos. Por eso es muy peligroso. ¿Ya? La Ouija, ¿no? Entonces, eso es un método de comunicación. Los satanistas siempre, esto hablando de la Ouija, siempre buscan estar en la voluntad de Satanás. Para eso es la Ouija. Para cualquier cosa ellos buscan sabiduría en Satanás. Pero en el cristianismo a veces no escuchamos la voz de Dios. Amén. Por eso te dije esta mañana, tienes que escuchar la voz de Dios. Te dije, ¿no ve? ¿Y cómo vamos a buscar la voz de Dios? ¿Cómo vamos a escucharle? Sobre todo en la iglesia. Mateo 21:13, a ver, lo vamos a leer. Satanás, ¿qué quiere, hermano? Quiere que tú no hables con Dios. 21:13. Satanás quiere que tú no escuches la voz de Dios. Amén. Y esto es importante antes de entrar a hablar de la Wicca. Si alguien lo quiere me ayuda, dice 21:13. Mi casa es casa de... Pero ustedes, ¿qué la han vuelto? Satanás, ¿para qué quiere volver la casa de Dios en cueva de ladrones? Para que no te comuniques con Dios. Acuérdate, hermano, que dicen que Adán y Eva estaban en el Edén y hablaban con Dios, ¿no? Pero en el momento que entró el pecado, ahí hubo una separación, había una muerte. Y Eva, como no estaba en el espíritu, no entendía que iba a morir y murió. ¿Saben cómo murió? Separación. El hombre se separó de Dios. La voluntad de Dios no era que el hombre esté separado y no hable con Dios. Amén. La voluntad de Dios nos ha creado para que nosotros vivamos con Dios. El plan divino es para que nosotros vivamos con Dios. Pero Satanás, ¿qué ha hecho? Nos ha separado. Por eso hay muerte, por eso hay cáncer, por eso hay enfermedades interminables. No es porque Dios nos ha hecho así, o ha sido su voluntad. ¿Cuál es? O sea, el pecado entró en el hombre por decisión del hombre y se separó. Y ustedes me dirán, pastor, ¿yo qué culpa tengo que haga eso Eva y Adán? Es que, hermano, igual pasa lo mismo contigo. Cuando yo te digo arrepentirte, reconciliate con Dios, te digo, y tú tomas la misma decisión de Adán y Eva, decir, no, yo voy a seguir este camino, y te separas de Dios. Entonces, Mateo 21:13, ¿qué dice? Mi casa es casa de oración. ¿Y qué más dice?
¿Para qué Satanás quiere que la casa de Dios se vuelva cueva de ladrones? Para que esa separación sea efectiva. ¿Y para qué la oración? Dios ha dicho, sí, se ha separado Dios del hombre, amén. Pero ha puesto un método de conversar con Él. ¿Qué se llama? Oración. Amén. Amén. Entonces no estamos solos. Amén. ¿Cuántos van a orar desde hoy en día? Amén. Hermano, no te descuides de la oración. Amén. Mi casa es casa de oración. Ahora, oración significa hablar con Dios, comunicarte con Dios. Los satanistas tienen su ouija, ¿no ven? Para hablar con el diablo. Pero nosotros, ¿qué tenemos? La oración. No dejes de hablar con Dios. Amén. ¿Cuántos van a orar? Amén. Amén. ¿Continuamos? Entonces, por ejemplo, hermanos, aquí vamos a ver, aquí hay harta información. ¿Qué es el paganismo? Les dije. A ver si alguien me ayuda. Adoración a otros dioses. A otros dioses. Empiezas a mezclar los dioses que tú quieres y haces tu propia religión. Si tú dices, esta religión que yo voy a tener es el ateísmo, porque el ateísmo es una religión, es adorar a las razones. ¿Me voy a entender? El ateísmo es una religión, es adoración a la razón. ¿Amén? El ateísmo. Si ustedes estudian a profundidad el ateísmo, ustedes dicen, ¿cómo nace el ateísmo? ¿Saben cómo nace el ateísmo? En la Revolución Francesa de 1789, y ahí se inclinan y ahí están adorando a una diosa razón griega. Y ahí dicen, no, nuestro diosa va a ser la razón. Y ahí nace el ateísmo. Todo lo racional es verdadero y lo no racional es falso. Juan en gloria a Dios. Entonces tú puedes construir tu religión. Entonces en el paganismo pasa eso. Puedes agarrar parte del hinduismo, mezclas con satanismo. Si quieres también te puedes reunir así, ¿no? Otros satanistas se reúnen. Hay otros satanistas que son como, están en un convento, no salen. Les gusta estar solitario. O sea, ellos eligen su religión. Amén. Y bueno, esto es importante entender. La Wicca diánica, la Wicca, que es las brujas, dicen, la Wicca diánica dice, nosotros estamos cansados de adorar a un padre. Amén. Nosotras estamos cansados de adorar a un Dios macho, dice. Así dice. ¿Dios es hombre o mujer? Hombre. Es espíritu, amén. ¿Es hombre o mujer Dios? Es espíritu. Amén. Pero dice ellos en su narrativa, en su construcción mínima de leer la palabra de Dios, no, Dios es hombre, dice. Entonces nosotros no queremos un Dios hombre, queremos una diosa mujer, dice. Y para esto, hermanos, dicen, muchas religiones han adorado a un Dios hombre, que es el sol y la luna, dice. O sea, el sol simboliza para muchas culturas lo masculino y lo femenino la luna. Entonces dice, nosotros no vamos a practicar, escuchen esto, hermano, brujería solar. Nosotros vamos a practicar brujería lunar. Y empiezan a adivinar todo el futuro por medio de la luna. Pero viene luna nueva, luna llena, y te hacen decir, diferentes ritos te hablan. ¿Quieres que tu pareja se enamore de vos? ¿Ya? Entonces tienes que hacer tal rito y en luna llena. Te dice, a tal hora, así específico tiene que ser. Si no lo haces específico, no funciona. Amén. A eso se llama la magia lunar. Entonces la Wicca diánica
La Wicca diánica dice, no queremos un Dios hombre. Y ahí nace el patriarcado. Allí es donde María Galindo dice, ¿no? La misma María Galindo, no, nosotros no queremos este sistema patriarcal, opresor. El hombre es malo, la mujer es buena, dice. Pero ella se cree hombre. ¿No? Bueno, entonces, ¿es así, no, hermanos? ¿Me debo entender esa idea? Entonces, el patriarcado es un movimiento, nace como un movimiento ocultista de la Wicca diánica para ir en contra del padre. O sea, es un movimiento ocultista, pero nosotros no lo percibimos, porque el satanismo, hermano, tiene sus nuevas formas de ejercer poder. Y esta Wicca diánica ha entrado a la política y le da un nuevo título, el socialismo de este siglo. Cuando tú lees a Marx, Marx no habla nada de la lucha de sexos, pero el ocultismo usa el mismo socialismo para darle una nueva identidad. Y ese es el punto clave para entender cómo ocultistas de la Wicca diánica han sido intelectuales de la ideología de género. Y eso es lo que no perciben muchos. Amén. Por ejemplo, han debido escuchar a Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje dice, no, la derecha somos los pro vida, los pro familia, pero a la izquierda son los abortistas, están en contra, están a favor de la muerte. Y eso no es verdad. Tanto derecha y izquierda son manejados por los ocultistas. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Y te vas a dar cuenta que el patriarcado, este movimiento ocultista, les voy a dar muchos ejemplos. Por ejemplo, es de la Wicca diánica. No atacan a los musulmanes, toditos atacan al cristianismo y le dan el título, no, todo cristiano es capitalista. Miren la sutileza del diablo. Y todo cristiano es capitalista, y todo capitalista es cristiano, y el capitalismo es estadounidense. Ahí ya le empiezan a confundir, y entonces ahí empiezan a construir una narrativa. No, los cristianos son capitalistas, son colonizadores, son imperialistas, ya dicen. Ahí viene la narrativa. Pero, hermano, el trasfondo de todo esto es la Wicca diánica, que quiere destruir el cristianismo a toda costa y quiere poner a una mujer como diosa única en el mundo. Y ustedes pueden averiguar el movimiento de la diosa. Ahí lo pueden para profundizar en el internet. Y hay el movimiento de la diosa, ¿no? Que quieren adorar a una mujer. Y muchos satanistas dicen que Lucifer es una mujer. Amén. Entonces, hermanos, no es casualidad que quieran nosotros destruirnos a los cristianos, a los pastores que hablamos la verdad. No es casualidad. Satanistas de la Wicca diánica ayunan y oran para que pastores caigan y para que no se levanten los que digan la verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos? ¿Ahí hemos entendido, hermano? Así también como en Estados Unidos, su política, hay dos partidos nomás, los demócratas y los republicanos, ¿ven? Pero los demócratas son liberales, ¿ven? Se habla del homosexualismo, al abortismo, todo eso, ¿ven? Pero los republicanos son conservadores, ¿no? La Biblia tiene que estar en la universidad, no al aborto, así, pero a la final, pues... Los dos son manejados. En la masonería hay un pentagrama. Han debido ver el pentagrama de Satanás, ¿no? Que es bien popular, llevan los rockeros y todo. Cuando la punta de la estrella está hacia arriba, significa que es magia blanca. Y cuando la punta es hacia abajo, significa magia negra. Pero los dos caminos te llevan a adorar al mismo Dios. O sea, ahí en el ocultismo se maneja
lo que es, sí, pero a la magia blanca lo llama la derecha, y a la magia negra lo llama la izquierda, lo llama el camino de la derecha y el camino de la izquierda, pero los dos llegan al mismo punto. Por eso los satanistas saben que a veces son pro vida y pro familia, Agustín Laje, todos los que vas a ver, no atacan a los masones. ¿Qué masones? Porque son masones, son parte del sistema y usan al cristianismo como una catapulta para poner su agenda mundial. Por eso actualmente, bueno, eso les comentaré eso, cómo así se maneja el poder, hermanos. Y al medio de todo esto estamos los cristianos, que tenemos que ser atacados. Y dice Albert Pike, que les he dicho, ¿no? Que lo han debido, vayan anotando, esos son muy importantes, que la finalidad es destruir el cristianismo para que den su doctrina secreta, Lucifer es Dios. Entonces a eso están entrando. Por eso los que practican supuestamente magia blanca son los luciferinos, los que han llegado a la plenitud, los iluminados, los Illuminati, los iluminados de Baviera, ahí nacen, ¿no? Que ellos supuestamente dicen que practican magia blanca y los otros magia negra. Magia blanca, magia negra. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Amén. Amén. Entonces, con esto ya vamos terminando. Todas estas falsas doctrinas, todas estas enseñanzas, hasta políticas, son inspiradas en Satanás. Por eso les digo, hermanos, hay que leer aquí, por ejemplo, en los apuntes está de Gerald Gardner. Gerald Gardner es uno de los que ha iniciado la Wicca. Dice, Gerald Gardner afirmará y demostrará públicamente haber sido iniciado en el culto de brujería que había sobrevivido a las persecuciones de la Inquisición. Se unió con Valiente en 1952. Doreen Valiente colaboró junto con Gardner en la creación de rituales Wicca. Valiente se convirtió en una suma sacerdotisa en 1953 y escribió un número de poemas para el uso de los wiccanos y wiccanas, incluyendo una nueva versión de Charles Osgood. También contribuyó a crear la red Wicca, pero el creciente deseo de Gardner por publicar sobre el tema causó un conflicto con Doreen Valiente. Todos estos, sobre todo de la Wicca diánica, han sido activistas de los LGTB. O sea, ya sabemos por dónde viene la mano. ¿Ellos son gays? También, pero al margen de todo eso, hasta ellos son usados. Porque la masonería y el satanismo son capas y capas de secretismo. ¿En qué se maneja el poder ellos? En los secretos. Amén. Muchos masones son muchos pastores son masones. Están en la masonería. Están trabajando en el ecumenismo. Muchos pastores, por eso los pastores que son ecuménicos no tienen problema alguno de reunirse con satanistas, porque están en ese movimiento satanista. Pero hermanos, hay un remanente. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí están los estudios, hermano. Vale la pena, es un cuadernillo. Yo ya voy a sacar un libro, hermanos. Estoy buscando al Señor que me dé una dirección. Pero aquí es el cuadernillo, son apuntes, nombres que tú que te van a ayudar a entender el contexto que vivimos. Querido hermano, eso ya para terminar. En Bolivia se va a ver con la ley 1161 el remanente y el ecumenismo. ¿Quiénes vamos a pertenecer a la Iglesia Santa y quiénes van a pertenecer lamentablemente a la ramera? Y entonces, hermano, es por eso que es un tiempo que debes decidir seguir al Señor. Yo no te salvo, el pastor no te salva, ni los grupos de alabanza te salvan. Jesucristo te salva. Gloria a Dios. Él es el único que salva. Hermanos, y a veces por este mensaje de salvación, aún los apóstoles han tenido que dar su vida. Gloria a Dios. Yo sé, hermanos, yo les pido oración por mi vida, porque sé que los satanistas están orando para que caigan, para que vuelva atrás. Porque estas cosas que les estoy diciendo, para ellos debe ser secreto.
Nadie debe saber. Amén. Es secreto para ellos. Pero yo lo estoy sacando en redes y a la luz. Es por eso, hermanos, que es importante que me apoyes. Voy a pedir apoyo al ministerio que llevo. Es mucho compromiso. A veces recibo ataques y todo, pero tampoco tengo miedo, ¿no? Pero sí dice la palabra del Señor, que nos unamos en oración, porque el ministerio que Dios me dio para la gloria de Dios es un fuerte, es profundo. Es cuando tú estás, a veces estamos con vendas así y te estamos quitando esas vendas. Te estamos diciendo que el único camino es Jesucristo. La iglesia no te va a salvar. Yo no te voy a salvar. Nadie te salva. Jesucristo es el único intermediario. Y a raíz de este mensaje vamos a dar nuestras vidas. Es verdad. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. Dios me los bendiga, queridos hermanos. De repente hay alguna pregunta ahí en redes, podemos ir respondiendo, pero ya creo que ya ahí terminó todo, ¿no? Dios me los bendiga. Paz del Señor, hermanos. Amén.